Bienvenido a nuestro canal de historias bíblicas, donde cada semana traemos a vida los relatos más inspiradores de las Sagradas Escrituras. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Hoy les contaré la increíble historia de Eliseo, un hombre común que se convirtió en uno de los profetas más poderosos que Israel jamás conoció. En tiempos cuando el reino estaba dividido y muchos habían abandonado a Dios para seguir ídolos falsos, Eliseo realizó milagros extraordinarios que mostraban que Dios seguía presente entre su pueblo. Desde dividir las aguas del Jordán hasta curar a un comandante extranjero de su lepra, cada acto de Eliseo revelaba el poder de Dios en acción. Acompáñanos en este viaje por la vida de un hombre que dejó todo para seguir el llamado divino. El sol caía con fuerza sobre los campos de Abel Mehola, mientras Eliseo, hijo de Safat, conducía sus bueyes arando la tierra. Era un hombre trabajador, dirigiendo 12 yuntas de bueyes, y él mismo iba con la última. No había nada extraordinario en aquel día, nada que indicara que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Dios había dado instrucciones claras a Elías, como podemos leer en 1 Reyes 19, 15, 16. Ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Obediente a este mandato divino, Elías caminó hasta encontrar a aquel joven agricultor. Cuando lo vio trabajando bajo el sol ardiente, supo que estaba ante el elegido de Dios. Sin decir palabra, se acercó a Eliseo y en un gesto cargado de significado, lanzó su manto sobre los hombros del joven. El texto sagrado describe este momento en 1 Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquel manto no era una prenda común, representaba la autoridad profética, el llamado divino, la separación para un propósito sagrado. Eliseo comprendió inmediatamente el significado de aquel gesto. El manto sobre sus hombros era una invitación a dejar atrás su vida como agricultor y comenzar un camino completamente nuevo. Sin dudarlo, Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías. Como dice 1 Reyes 19:20, entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Eliseo solo pedía despedirse de su familia antes de emprender este nuevo camino. La respuesta de Elías fue breve pero profunda. «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?», dándole libertad para resolver sus asuntos pendientes, pero también desafiándolo a considerar la seriedad del llamado que acababa de recibir. La respuesta de Eliseo fue contundente y mostró su determinación. No solo se despediría de su familia, sino que cortaría todos los lazos con su vida anterior de manera definitiva. En un acto simbólico de gran significado, Eliseo tomó sus instrumentos de trabajo y los sacrificó, como leemos en 1 Reyes 19:21, y volviéndose de en pos de él, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció sus carnes, y las dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Usando la madera de su propio arado como combustible, Eliseo preparó un banquete de despedida para su gente. Estaba quemando puentes con su vida anterior. No habría vuelta atrás. El sacrificio de sus herramientas de trabajo simbolizaba su completa entrega al llamado divino. A partir de ese momento, Eliseo siguió a Elías como su siervo fiel, aprendiendo día a día los caminos del profeta. Durante años,
caminó a la sombra del gran Elías, observando cómo confrontaba a reyes, profetizaba sequías, llamaba fuego del cielo y restauraba la fe en el Dios verdadero en un tiempo de gran apostasía en Israel. Este periodo de aprendizaje fue esencial para la formación del carácter de Eliseo. No recibió el manto y de inmediato comenzó a operar como profeta. Tuvo que servir primero, aprender en silencio, observar la vida de oración y la valentía de su maestro. Llegó a ser conocido, como menciona la Escritura en 2 Reyes 3:11, como Eliseo hijo de Safat, que servía a Elías. En esta escuela práctica de profecía, aprendiendo de uno de los más grandes hombres de Dios, Eliseo se preparaba para el día en que tendría que continuar solo aquel camino. El joven agricultor se estaba transformando poco a poco en el hombre que Dios necesitaba para liderar espiritualmente a su pueblo en los tiempos difíciles que vendrían. Los años habían pasado desde aquel día en que Eliseo dejó el arado para seguir a Elías. Ahora, algo extraordinario estaba por suceder. Elías sabía que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, y Dios le había revelado que sería llevado al cielo sin experimentar la muerte. La Biblia nos cuenta en 2 Reyes 2:1-2. Cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: «Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Y Eliseo dijo: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Descendieron pues a Betel. 3 veces intentó Elías que Eliseo se quedara atrás, primero en Gilgal, luego en Betel y finalmente en Jericó. Cada vez Eliseo respondía con la misma determinación: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Su lealtad era inquebrantable. Sabía que algo importante estaba por suceder y no quería perderse ese momento crucial. Los hijos de los profetas en Bet-El y Jericó se acercaron a Eliseo para preguntarle: «¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Y él respondía: «Sí, yo lo sé, callad». Finalmente llegaron al río Jordán. Allí, frente a las aguas que bloqueaban su camino, Elías realizó un acto milagroso ante los ojos de Eliseo y 50 hijos de los profetas que observaban a distancia. La Escritura relata en 2 Reyes 2:8, «Y tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco». El manto, símbolo de la autoridad profética, había dividido las aguas del Jordán, permitiéndoles cruzar sin mojarse. Este milagro recordaba el cruce del Mar Rojo por Moisés y el cruce anterior del mismo Jordán por Josué con el Arca del Pacto. Elías estaba en la línea de los grandes líderes espirituales de Israel y Eliseo era testigo de este poder divino en acción. Una vez solos al otro lado del río, Elías preguntó a Eliseo qué podía hacer por él antes de ser llevado. La respuesta de Eliseo reveló tanto su ambición espiritual como su humildad. Según cuenta 2 Reyes 2:9, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí», pidió Eliseo. Esta petición no era por orgullo o para superar a su maestro. En la cultura hebrea, la doble porción era la herencia que correspondía al hijo primogénito. Eliseo estaba pidiendo ser reconocido como el sucesor espiritual legítimo de Elías, como su hijo en el ministerio profético. Elías reconoció la dificultad de tal petición. «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». Mientras caminaban y hablaban, ocurrió algo extraordinario que quedó grabado para siempre en las Escrituras. En 2 Reyes 2:11-12 leemos: «Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba:
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. El cielo se abrió y un carro de fuego con caballos de fuego descendió entre ellos. En un instante, Elías fue separado de Eliseo y arrebatado al cielo en un torbellino. Eliseo fue testigo de todo, viendo cómo su maestro era llevado de esta manera sobrenatural. Su grito, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, expresaba tanto su dolor personal por la partida de su mentor como el reconocimiento de lo que Elías había significado para la nación, una defensa más poderosa que ejércitos y carros de guerra. En medio de su dolor, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero algo quedó en el suelo cuando Elías fue arrebatado: su manto. El mismo manto que años atrás había caído sobre los hombros de Eliseo cuando araba su campo. El manto que había dividido las aguas del Jordán ahora yacía a sus pies. La Biblia nos dice en 2 Reyes 2:13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Al recoger el manto, Eliseo tomaba simbólicamente la autoridad que había sido de su maestro. La transición profética estaba completa. Ahora él tendría que caminar solo, con la responsabilidad de ser la voz de Dios ante reyes y pueblo, en tiempos no menos turbulentos que los que había enfrentado Elías. La doble porción del espíritu de Elías que había pedido se manifestaría pronto en los milagros que realizaría, duplicando en número los que había realizado su predecesor. El joven agricultor que una vez dejó sus bueyes para seguir al profeta, ahora se convertía en el principal profeta de Israel, con el manto de autoridad sobre sus hombros y el espíritu de Elías en su interior. Con el manto de Elías en sus manos, Eliseo se encontraba solo en la orilla oriental del río Jordán. Su maestro había sido arrebatado al cielo en un torbellino, y ahora debía regresar para asumir su nuevo rol como profeta principal de Israel. Pero el caudaloso Jordán se interponía en su camino, presentando el primer desafío para el nuevo profeta. La Escritura nos narra en 2 Reyes 2:13-14. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Este momento era crucial. Funcionaría el manto en sus manos como había funcionado en las de Elías. No era el manto en sí mismo lo que tenía poder, sino la presencia de Dios que respaldaba al profeta. Al preguntar, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?, Eliseo reconocía esta verdad fundamental. No estaba invocando a Elías, sino al Dios de Elías. No confiaba en el manto como un objeto mágico, sino como un símbolo de la autoridad que Dios le había conferido. Su pregunta era tanto una oración como una declaración de fe. Necesitaba la confirmación divina de su llamado ante sus propios ojos y ante los ojos de quienes pronto lideraría. La respuesta no se hizo esperar. Las aguas del Jordán se dividieron, exactamente como habían hecho antes para Elías y Eliseo juntos. El mismo poder que había respaldado a su maestro, ahora lo respaldaba a él. Dios confirmaba así que Eliseo era verdaderamente el sucesor, elegido, portador legítimo del manto profético. Con paso firme, Eliseo cruzó por el lecho seco del río, mientras las aguas permanecían separadas a ambos lados. Este milagro no era solo para su beneficio personal, tenía una audiencia importante. Según cuenta 2 Reyes 2:15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Los
50 hijos de los profetas que habían observado a distancia la partida de Elías, ahora presenciaban este primer milagro de Eliseo. La repetición del prodigio de dividir las aguas era señal inequívoca de que la unción profética había pasado de maestro a discípulo. La doble porción del espíritu de Elías que Eliseo había pedido le había sido concedida. Al ver el milagro, los hijos de los profetas reconocieron inmediatamente la autoridad de Eliseo. Se postraron ante él, no en adoración idolátrica, sino en señal de sumisión y reconocimiento de su liderazgo espiritual. La frase «el espíritu de Elías» reposó sobre Eliseo era su confirmación de que aceptaban al nuevo profeta como el sucesor legítimo. Este reconocimiento era vital para la misión de Eliseo. Como profeta, necesitaría la cooperación de esta comunidad de profetas menores, esta escuela profética que existía en varias ciudades de Israel. Sin su aceptación, su ministerio habría comenzado con división y conflicto interno. A pesar de este reconocimiento, los hijos de los profetas aún mantenían cierta duda sobre el destino final de Elías. Le propusieron buscar a su maestro, como leemos en 2 de Reyes 2:16. «He aquí hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Aunque Eliseo sabía que era inútil, después de resistirse inicialmente, permitió que buscaran durante 3 días hasta que se convencieron por sí mismos de que Elías realmente había sido llevado al cielo, como Eliseo había testimoniado. El cruce milagroso del Jordán marcó el comienzo del ministerio independiente de Eliseo. Ya no era el sirviente que vertía agua sobre las manos de Elías. Ahora era el profeta principal, reconocido por los demás profetas y respaldado por el poder de Dios. Este primer desafío superado establecía el tono para todo su ministerio posterior. Eliseo caminaba en los pasos de Elías, pero con su propio llamado y unción. La división de las aguas del Jordán había sido la confirmación divina que necesitaba para avanzar con confianza hacia los muchos desafíos que le esperaban como portavoz de Dios en Israel. Tras cruzar el Jordán y ser reconocido por los hijos de los profetas, Eliseo se dirigió a la ciudad de Jericó. Esta antigua ciudad, famosa por ser la primera conquistada por Josué al entrar en la tierra prometida, enfrentaba un grave problema que afectaba la vida diaria de todos sus habitantes. La Biblia nos relata en 2 Reyes 2:19, «Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, «He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril». La situación era paradójica. La ubicación de Jericó era privilegiada, con tierra fértil y un clima favorable, pero sus aguas estaban contaminadas. Como consecuencia, la tierra no producía como debería, causando escasez y problemas de salud entre la población. Algunos creen que esta maldición sobre las aguas podría estar relacionada con la antigua maldición que Josué pronunció sobre quien reconstruyera la ciudad. Los habitantes de Jericó acudieron al nuevo profeta buscando una solución. Reconocieron el problema con honestidad y esperaban que el hombre de Dios pudiera ayudarles. Esta sería la primera oportunidad de Eliseo para bendecir a una comunidad entera y demostrar que Dios no solo juzga, sino que también restaura y sana. La respuesta de Eliseo fue inmediata y práctica, como leemos en 2 Reyes 2:20-21. Él dijo, «Traedme una vasija nueva y poned en ella sal», y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, «Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad».
El profeta pidió dos elementos sencillos, una vasija nueva y sal. La vasija nueva simbolizaba pureza, algo no contaminado por usos anteriores. La sal, por su parte, era conocida por sus propiedades purificadoras y preservantes. En la ley de Moisés, la sal era añadida a las ofrendas como señal del pacto con Dios. Con estos elementos, Eliseo no realizó un ritual complicado. Simplemente fue a la fuente del problema, al manantial mismo de donde brotaban las aguas contaminadas y allí echó la sal. Sus acciones iban acompañadas de una declaración profética. Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. No era Eliseo quien sanaba, ni la sal, sino Dios mismo a través de estos medios sencillos. El resultado fue inmediato y permanente, como afirma 2 Reyes 2:22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La fuente quedó purificada, y con ella toda el agua de la ciudad. La tierra volvió a ser fértil, y la vida en Jericó mejoró considerablemente. Este milagro tenía un significado más profundo que la simple solución de un problema práctico. El agua es símbolo de vida en las Escrituras. Al sanar las aguas de Jericó, Dios estaba demostrando su poder para sanar y restaurar lo que estaba corrupto y traer vida donde había muerte. Para los habitantes de Jericó, este milagro fue una demostración tangible del poder y la bondad de Dios. Para Eliseo fue la confirmación adicional de que Dios obraba a través de él, no solo en señales de juicio, como veremos en el siguiente episodio, sino también en actos de misericordia y restauración. El milagro de las aguas sanadas permanecería como testimonio duradero. La expresión hasta hoy en el texto bíblico indica que muchos años después, cuando se escribió el libro de Reyes, las aguas seguían siendo saludables. Cada vez que los habitantes de Jericó bebían de sus aguas o veían crecer sus cultivos, recordaban el día en que Dios, a través de su profeta Eliseo, había transformado su ciudad. Después de sanar las aguas de Jericó, Eliseo continuó su camino hacia Betel, uno de los centros religiosos más importantes de Israel, aunque tristemente conocido por albergar uno de los becerros de oro que Jeroboam había establecido para evitar que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén. La Biblia nos cuenta lo que sucedió en 2 Reyes 2:23. Después subió de allí a Bet-El, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, «Calvo, sube, calvo, sube». Mientras Eliseo subía por el camino hacia la ciudad, un grupo de jóvenes salió a su encuentro. No eran niños pequeños, como a veces se interpreta erróneamente, sino jóvenes, posiblemente adolescentes o adultos jóvenes, como sugiere el término hebreo usado. Y lo que hicieron no fue una simple broma infantil. Se burlaban deliberadamente del profeta de Dios. «Calvo, sube, calvo, sube», gritaban. Este insulto iba más allá de una burla sobre su apariencia física. En el contexto cultural, la calvicie podía ser vista como señal de impureza o debilidad. Además, al decir «sube», estaban posiblemente haciendo referencia burlona a la ascensión de Elías al cielo, sugiriendo que Eliseo también debería desaparecer. Lo más grave era que estos jóvenes no solo rechazaban a Eliseo personalmente, sino que despreciaban su oficio profético y por extensión al Dios que lo había enviado. Este desprecio reflejaba la apostasía espiritual de Betel, donde la adoración a los ídolos había reemplazado la verdadera fe. Ante esta situación, Eliseo respondió de una manera que a muchos lectores modernos les resulta perturbadora. Como leemos en 2 Reyes 2:24, y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová.
Y salieron 2 osas del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Eliseo se volvió, miró a los jóvenes y los maldijo en el nombre del Señor. No fue una reacción de venganza personal, sino una respuesta profética ante la blasfemia. Poco después, 2 osas salieron del bosque y atacaron al grupo, hiriendo a 42 de ellos. Este incidente es uno de los más difíciles de entender en la Biblia para los lectores modernos. Parece una respuesta desproporcionada a lo que podría considerarse una travesura juvenil. Sin embargo, en el contexto del Antiguo Testamento y del ministerio profético, tiene un significado más profundo. En primer lugar, los profetas no eran simplemente mensajeros, eran representantes oficiales de Dios, ungidos con su autoridad. Un ataque contra un profeta era considerado un ataque contra Dios mismo. La ley de Moisés establecía severas consecuencias para quienes menospreciaban a los líderes espirituales designados por Dios. En segundo lugar, este incidente establecía temprano en el ministerio de Eliseo que él era verdaderamente el sucesor de Elías, con la misma autoridad divina. Recordemos que Elías también había ejecutado juicios severos, como cuando llamó fuego del cielo que consumió a los soldados enviados para arrestarlo. Por último, este evento debe entenderse en el contexto más amplio de la batalla espiritual que se libraba en Israel. El reino del norte se había alejado del verdadero culto a Dios, y la idolatría de Betel era un centro de esta apostasía. El rechazo al profeta de Dios era síntoma de un problema espiritual más profundo, una rebelión nacional contra el Señor. Después de este incidente, Eliseo continuó su camino hacia el Monte Carmelo, otro lugar significativo en el ministerio de Elías, y luego regresó a Samaria, la capital del reino del norte. Su ministerio acababa de comenzar y ya había demostrado tanto el poder sanador de Dios en Jericó como su severidad contra los que rechazaban a sus mensajeros en Betel. Estos primeros actos establecieron el tono para el resto de su ministerio. Eliseo sería un agente tanto de la misericordia como del juicio divino en una nación que necesitaba desesperadamente volver a su Dios. Algún tiempo después de establecerse como el profeta principal de Israel, Eliseo se encontró con una situación angustiosa que requería su intervención. Una viuda, cuyo esposo había sido uno de los hijos de los profetas, los discípulos o miembros de las escuelas proféticas, acudió a él en busca de ayuda desesperada. La Escritura nos relata su clamor en 2 Reyes 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía a Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos». La situación era dramática. La mujer había perdido a su esposo, un hombre temeroso de Dios que había servido en la comunidad profética. La muerte del proveedor de la familia había dejado a la viuda no solo en duelo, sino también en bancarrota. Las deudas se habían acumulado, y ahora el acreedor exigía el pago. Según la ley de la época, cuando alguien no podía pagar sus deudas, podía verse obligado a vender a sus hijos como siervos por un periodo determinado. Aunque la ley de Moisés establecía ciertas protecciones para los siervos hebreos, como la liberación en el año del jubileo, seguía siendo una situación dolorosa y humillante para cualquier familia. Esta viuda, conociendo la reputación de Eliseo como hombre de Dios y recordando la conexión de su esposo con la comunidad profética, acudió al profeta como último recurso antes de perder a sus hijos. Eliseo respondió a su situación con una pregunta práctica, como leemos en 2 Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo: «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo:
Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Con esta pregunta, Eliseo no estaba dudando si ayudarla o no. Estaba evaluando qué recursos tenía disponibles para trabajar con ellos. Dios a menudo obra a partir de lo que ya tenemos, por pequeño que sea. En este caso, la viuda solo tenía una vasija de aceite, probablemente aceite de oliva que se usaba para cocinar, para lámparas y como producto básico en la economía de la época. Con este mínimo recurso, Eliseo le dio instrucciones específicas, como nos dice Segundo Reyes 4:3-4. Entonces le dijo: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». El plan requería fe y acción de parte de la viuda. Primero, debía reunir todas las vasijas vacías que pudiera conseguir prestadas de sus vecinos, lo que implicaba humildad para pedir ayuda y fe para creer que algo extraordinario iba a suceder. Luego, en la privacidad de su hogar, con solo sus hijos como testigos, debía comenzar a verter el aceite de su pequeña vasija en los recipientes prestados. La viuda obedeció al pie de la letra, como leemos en Segundo Reyes 4:5-6, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otras vasijas». Y él dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. El milagro ocurrió a puerta cerrada, sin fanfarria ni espectáculo público. A medida que la viuda vertía su escaso aceite en las vasijas prestadas, éste seguía fluyendo, llenando un recipiente tras otro. Solo cuando no quedaban más vasijas por llenar, el aceite dejó de multiplicarse. Una vez completado el milagro, la viuda volvió a Eliseo para recibir más instrucciones, y él le dijo, según Segundo Reyes 4:7, «Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». El aceite milagrosamente multiplicado no solo era suficiente para pagar las deudas y liberar a sus hijos de la amenaza de la servidumbre, sino que además quedaba un remanente con el que la familia podría subsistir durante un tiempo. El Dios que había provisto para sus necesidades inmediatas también se preocupaba por su futuro. Este milagro reveló varias facetas del carácter de Dios y del ministerio de Eliseo. Mostró la preocupación de Dios por los vulnerables de la sociedad, especialmente las viudas y los huérfanos. Demostró que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos con fe. Y estableció a Eliseo como un profeta que no solo trataba con reyes y asuntos de Estado, sino que también se preocupaba por las necesidades de la gente común. La historia de la viuda y el aceite se convertiría en uno de los milagros más recordados de Eliseo, un testimonio de la provisión divina y de cómo Dios puede transformar una situación aparentemente desesperada en una oportunidad para mostrar su poder y su cuidado. Mientras Eliseo recorría las ciudades de Israel en su ministerio profético, solía pasar por la ciudad de Sunem. Allí vivía una mujer adinerada que notó la presencia del hombre de Dios y decidió ofrecerle hospitalidad. La Biblia nos relata en Segundo Reyes 4:8-10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Esta mujer, conocida en la Biblia simplemente como la Sunamita,
reconoció en Eliseo a un auténtico profeta. Su respuesta fue práctica y generosa. Preparó una habitación especial para él, equipada, con todo lo necesario para que pudiera descansar y trabajar durante sus visitas. No era una hospitalidad ocasional, sino un compromiso permanente de apoyar el ministerio del profeta. Eliseo apreciaba profundamente esta bondad y quiso recompensarla de alguna manera, como leemos en 2 Reyes 4, 11, 13. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: «Llama a esta sunamita». Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: «Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió: «Yo habito en medio de mi pueblo». El ofrecimiento de Eliseo de interceder ante el rey o el general del ejército muestra que tenía influencia en los más altos círculos del poder. Sin embargo, la respuesta de la mujer revela su independencia y satisfacción. «Yo habito en medio de mi pueblo». No necesitaba favores de los poderosos. Estaba contenta con su posición en la comunidad. Sin embargo, Giezi, el sirviente de Eliseo, notó algo que la mujer no había mencionado, como vemos en 2 Reyes 4:14. Y él dijo: «¿Qué? Pues haremos por ella». Y Giezi respondió: «He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo». En la cultura de la época, no tener hijos era considerado una gran desgracia. Los hijos no solo continuaban el linaje familiar, sino que también cuidaban de sus padres. En la vejez, a pesar de su riqueza material, había un vacío en la vida de esta mujer. Cuando Eliseo escuchó esto, llamó a la mujer y le hizo una promesa sorprendente, como leemos en 2 Reyes 4:15, 16. Dijo entonces: «Llámala». Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». La promesa de Eliseo era tan inesperada que la mujer pensó que estaba burlándose de ella. Probablemente había renunciado hace tiempo a la esperanza de tener un hijo, especialmente considerando la edad avanzada de su esposo. Su respuesta refleja la cautela de alguien que teme ilusionarse con algo que parece imposible. Pero Eliseo no estaba bromeando. Estaba pronunciando una promesa profética, y lo que él anunciaba se cumpliría, como confirma 2 Reyes 4:17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Este milagro recordaba la promesa de Dios a Abraham y Sara, quienes también recibieron un hijo en su vejez. Era una demostración del poder de Dios para dar vida donde parecía imposible, y una recompensa divina por la generosidad y fe de la mujer sunamita. Este hijo, nacido por la palabra profética, se convertiría en el centro de otro poderoso milagro de Eliseo en el futuro. Pero por ahora la promesa se había cumplido, y la casa de la sunamita, que ya había sido bendecida con riqueza material, recibía ahora la bendición de una nueva vida, una alegría que ella probablemente había dejado de esperar. El milagro de la concepción y nacimiento del hijo de la sunamita reveló otra faceta del ministerio de Eliseo: el poder de dar vida. Al igual que había purificado las aguas que traían muerte en Jericó, ahora traía nueva vida a un hogar donde parecía imposible. Su palabra profética no solo anunciaba el futuro, sino que también participaba en crearlo. Entre todos los milagros realizados por Eliseo, quizás ninguno tuvo un impacto internacional tan grande como la curación de Naamán, comandante del
ejército de Siria, una nación que frecuentemente estaba en conflicto con Israel. La Biblia nos introduce a este personaje en 2 Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán lo tenía todo: una posición de alto rango, el favor de su rey, valor militar y victorias en batalla. Pero también tenía lepra, una enfermedad que en aquella época no solo afectaba físicamente, sino que también conllevaba un estigma social devastador. Ni su rango ni sus riquezas podían librarlo de esta aflicción. La solución para su problema vendría de la fuente más inesperada, como leemos en 2 Reyes 5:2-3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Una joven israelita capturada en una de las incursiones sirias y convertida en sirvienta de la esposa de Naamán, conocía el poder de Dios que operaba a través del profeta Eliseo. A pesar de ser una cautiva en tierra extranjera, no guardaba rencor hacia sus captores y deseaba que su amo encontrara sanidad. Cuando el rey de Siria escuchó esto, de inmediato preparó una carta para el rey de Israel y envió a Naamán con regalos suntuosos, como nos dice 2 Reyes 5:5-6. Le dijo el rey de Siria: «Anda y ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel». Y él partió, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también la carta para el rey de Israel, que decía así: «Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». Esta comunicación causó alarma en el rey de Israel, quien interpretó la petición como una excusa para iniciar un conflicto. Como leemos en 2 Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: «¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». El rey de Israel vio la imposibilidad de la petición y sospechó de las intenciones del rey de Siria. No pensó en recurrir al profeta que Dios había puesto en Israel precisamente para momentos como este. Cuando Eliseo se enteró de la situación, envió un mensaje al rey, como nos relata 2 Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Eliseo vio en esta situación una oportunidad para demostrar el poder del Dios verdadero, no solo ante Israel, sino también ante una nación extranjera. Naamán, siguiendo estas instrucciones, llegó con sus caballos y su carro a la puerta de la casa de Eliseo, esperando un recibimiento acorde a su rango. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió todas sus expectativas. Como leemos en 2 Reyes 5:10-11, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Y Naamán se fue enojado diciendo: «He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra». Eliseo ni siquiera salió a recibirlo personalmente. Envió a un mensajero con instrucciones sencillas: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Para Naamán esto fue un insulto. Esperaba un ritual impresionante, una ceremonia digna de su posición, quizás incluso un toque directo del profeta. En cambio, recibió una orden que le pareció ridícula y humillante.
Enfurecido, Naamán se disponía a regresar a Siria, como vemos en 2 Reyes 5:12. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En su orgullo, Naamán consideraba que los ríos de su tierra eran superiores al modesto Jordán. No entendía que no era el río lo que lo sanaría, sino la obediencia a la palabra de Dios a través de su profeta. Afortunadamente, sus siervos mostraron más sabiduría, como relata 2 Reyes 5:13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio». Este consejo sensato logró atravesar el orgullo de Naamán. Si estaba dispuesto a hacer algo difícil o costoso por su sanidad, ¿por qué no intentar algo tan simple como sumergirse en el Jordán? Finalmente, Naamán decidió obedecer, como nos dice 2 Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. El resultado fue instantáneo y completo. Después de la 7ª inmersión, su piel quedó completamente restaurada, como la de un niño. La lepra había desaparecido. La obediencia, aunque inicialmente difícil para su orgullo, le había traído la sanidad que tanto anhelaba. Este milagro tuvo un impacto profundo en Naamán, transformando no solo su cuerpo, sino también su corazón, como leemos en 2 Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo». De ser un general pagano, Naamán se convirtió en un creyente en el Dios de Israel. Reconoció que Jehová no era simplemente el Dios local de Israel, sino el único Dios verdadero en toda la tierra. Intentó recompensar a Eliseo con regalos, que el profeta rechazó firmemente, mostrando que la sanidad divina no estaba a la venta. Antes de regresar a Siria, Naamán hizo 2 peticiones significativas. Pidió tierra de Israel para construir un altar a Jehová en su país, y solicitó comprensión por tener que acompañar a su rey al templo del dios Rimón como parte de sus deberes oficiales. Eliseo lo despidió con una bendición de paz. La curación de Naamán mostró el poder de Dios más allá de las fronteras de Israel y la voluntad divina de bendecir incluso a los extranjeros que se acercaban con fe. Este milagro internacional estableció la reputación de Eliseo más allá de Israel y recordaba las palabras que Dios había dicho a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. El ministerio de Eliseo crecía, y con él el número de jóvenes, profetas que seguían sus enseñanzas. Un día, estos discípulos se acercaron a Eliseo con una propuesta práctica, como nos cuenta la Biblia en 2 Reyes 6:1-2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: «He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos». Eliseo aprobó la idea y decidió acompañarlos. Así, el maestro y sus discípulos se dirigieron juntos hacia las orillas del río Jordán, donde abundaban los árboles para la construcción. Con entusiasmo, los jóvenes profetas comenzaron a cortar los árboles necesarios para su nueva vivienda. Pero entonces ocurrió un accidente. La Escritura nos lo cuenta en 2 Reyes 6:5. «Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: «¡Ah, Señor mío, era prestada!». El grito del joven estaba lleno de angustia. No era simplemente la pérdida de una herramienta.
En aquellos tiempos, un hacha era un objeto valioso, difícil de fabricar y costoso de adquirir. Este joven ni siquiera era el dueño del hacha. La había pedido prestada, lo que aumentaba su responsabilidad y su desesperación. Eliseo, siempre atento a las necesidades de sus discípulos, respondió con una pregunta práctica: ¿dónde cayó? El joven le mostró el lugar exacto donde el hacha había caído y desaparecido en las aguas del Jordán, como nos dice Reyes 6:6-7. El varón de Dios cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro, y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Con un simple gesto, Eliseo cortó un trozo de madera y lo arrojó al agua. Instantáneamente ocurrió algo que desafiaba las leyes naturales. El pesado hierro del hacha flotó en la superficie del agua como si fuera un trozo de madera liviana. Este milagro, aunque pueda parecer menor comparado con otros realizados por Eliseo, mostraba que Dios se preocupaba por las necesidades cotidianas de su pueblo, incluso por algo tan aparentemente insignificante como una herramienta prestada. Los conflictos entre Israel y Siria eran frecuentes en aquella época. El rey de Siria planeaba constantes incursiones militares contra el reino del norte, buscando sorprender a las tropas israelitas. Sin embargo, sus planes se veían frustrados una y otra vez. Como nos cuenta la Biblia en Reyes 6:8-10, y el rey de Siria tenía guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Cada vez que el rey de Siria planificaba una emboscada, Eliseo recibía revelación divina sobre estos planes secretos y advertía al rey de Israel, quien entonces evitaba las trampas. Esta situación comenzó a sembrar la sospecha entre los altos mandos sirios. El rey de Siria, frustrado por sus repetidos fracasos, convocó a sus oficiales para una acusación grave. La Escritura nos relata en Reyes 6:11. «Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel?» El monarca sirio estaba convencido de que había un traidor entre sus consejeros. Sin embargo, uno de sus oficiales conocía la verdadera fuente de las filtraciones, como leemos en Reyes 6:12. Entonces uno de sus siervos dijo: «No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta». Al escuchar esto, el rey de Siria tomó una decisión drástica. Si Eliseo era el problema, Eliseo sería eliminado. Como dice Reyes 6:13-14. Y él dijo: «Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo». Y le fue dicho: «He aquí que él está en Dotán». Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. La mañana siguiente, el sirviente de Eliseo se llevó una terrible sorpresa al salir de la casa. Como nos cuenta Reyes 6:15. «Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros». Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». El criado estaba aterrorizado, pero Eliseo veía algo más. Su respuesta tranquila revela una percepción espiritual que trascendía la realidad visible. En Reyes 6:16 leemos: «Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos».
Estas palabras debieron sonar increíbles para el sirviente. Sin embargo, Eliseo entonces oró por él, como nos cuenta Segunda Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. De repente, los ojos espirituales del sirviente fueron abiertos para ver lo que Eliseo ya veía: un ejército celestial de ángeles con carros de fuego, mucho más numeroso y poderoso que las fuerzas sirias, protegiendo al profeta. Pero Eliseo no iba a usar esta protección para destruir a sus enemigos. Cuando los sirios bajaron hacia él, Eliseo oró nuevamente, como leemos en Segunda Reyes 6:18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Aprovechando esta condición, Eliseo se les acercó y les dijo, según Reyes 6:19, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Con sorprendente audacia, Eliseo guió personalmente al ejército enemigo hasta Samaria, la capital de Israel, introduciéndolos directamente en el corazón del territorio israelita. Una vez en Samaria, ocurrió algo más extraordinario, como nos narra Segunda Reyes 6:20. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. El rey de Israel, viendo esta oportunidad única, preguntó a Eliseo si debía matarlos. Pero la respuesta del profeta reveló una sabiduría y misericordia extraordinarias, como leemos en Segunda Reyes 6:22-23. Y él respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. En vez de ejecutarlos, Eliseo instruyó al rey a ofrecer un banquete a sus enemigos y luego liberarlos. Esta extraordinaria muestra de misericordia tuvo un efecto más poderoso que cualquier victoria militar. Por un tiempo, las incursiones sirias contra Israel cesaron. A pesar de la tregua temporal, eventualmente los conflictos se reanudaron. Tiempo después, el rey Ben-Hadad de Siria reunió todo su ejército y puso sitio a Samaria, la capital del reino del norte de Israel. La Biblia nos describe esta situación en Segunda Reyes 6:24-25. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Un asedio era una de las tácticas militares más devastadoras. Los sirios rodearon completamente la ciudad, cortando todas las rutas de suministro. Los alimentos almacenados comenzaron a agotarse rápidamente. La situación se volvió tan desesperada que artículos normalmente considerados inmundos o sin valor se vendían a precios exorbitantes. Pero lo peor estaba por venir. El hambre llevó a algunos habitantes de la ciudad a actos impensables, como nos relata 2 Reyes 6:26-29. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo:
da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Esta horrible escena muestra a una madre desesperada clamando al rey por justicia, no porque alguien hubiera matado a su hijo, sino porque otra mujer no cumplía un pacto macabro para comerse mutuamente a sus hijos. El hambre había llevado a algunas personas a la más extrema desesperación, el canibalismo. La reacción del rey ante esta terrible revelación fue de profundo horror y dolor. Como leemos en 2 Reyes 6:30, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio que llevaba cilicio por dentro, sobre su cuerpo. Sin embargo, en vez de buscar a Dios con humildad, el rey dirigió su ira contra Eliseo, como vemos en 2 Reyes 6:31. Y él dijo, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey culpaba al profeta por la situación, posiblemente porque Eliseo había aconsejado resistir en vez de rendirse. Estaba decidido a ejecutar a Eliseo ese mismo día. Mientras tanto, Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de la ciudad, aparentemente consciente de lo que estaba por ocurrir. Por revelación divina, sabía que venían a buscarlo para matarlo. Fue en ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, que Eliseo pronunció una de sus profecías más sorprendentes. Como leemos en 2 Reyes 7:1-2, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. En medio de la peor hambruna, Eliseo anunció que en menos de 24 horas habría tal abundancia de alimentos en Samaria que los precios caerían drásticamente. Esta profecía parecía tan absurda que uno de los oficiales del rey expresó abiertamente su incredulidad. La respuesta de Eliseo fue ominosa. El oficial vería cumplirse la profecía, pero no disfrutaría de esa abundancia. Mientras el hambre asolaba Samaria y la profecía de Eliseo parecía imposible, Dios estaba preparando una solución inesperada a través de las personas más marginadas de la sociedad. La Biblia nos cuenta en 2 Reyes 7:3-4. Había entonces 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Estos 4 hombres sufrían de lepra, obligados a vivir fuera de la ciudad. En su desesperación, tomaron una decisión audaz: rendirse al enemigo. Si se quedaban donde estaban, morirían de hambre con seguridad. Si se entregaban a los sirios, existía al menos una pequeña posibilidad de sobrevivir. Al anochecer, los 4 leprosos se dirigieron hacia el campamento sirio, pero lo que encontraron allí los dejó atónitos, como nos relata 2 Reyes 7:5-7. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí,
el rey de Israel, ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Lo que estos hombres no sabían era que Dios había intervenido de manera sobrenatural. El Señor había causado que los sirios escucharan un ruido aterrador como de un enorme ejército acercándose. Convencidos de que Israel había contratado aliados poderosos, los sirios entraron en pánico y huyeron precipitadamente, dejando atrás todas sus pertenencias. La reacción de los leprosos ante este descubrimiento sorprendente fue muy humana, como vemos en 2 Reyes 7:8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y escondieron. Sin embargo, en medio de su repentina fortuna, algo empezó a pesar en sus conciencias. Como dice 2 Reyes 7:9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva, en casa del rey. Estos hombres, a pesar de haber sido marginados, mostraron una conciencia moral admirable. Reconocieron que guardar para sí mismos la noticia de la salvación, mientras sus compatriotas morían de hambre, sería un acto imperdonable. Así que regresaron a la ciudad y comunicaron su descubrimiento a los guardias de la puerta. El rey, desconfiado, sospechó que podía tratarse de una trampa siria. Para confirmar la historia, envió una pequeña expedición de reconocimiento. Los exploradores siguieron el rastro de los sirios hasta el río Jordán y encontraron evidencia clara de su huida precipitada. Con esta confirmación, finalmente, el pueblo de Samaria pudo salir y tomar los abundantes suministros del campamento abandonado. La Escritura nos relata el cumplimiento exacto de la profecía de Eliseo en 2 Reyes 7:16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. De la noche a la mañana, tal como Eliseo había anunciado, la situación cambió radicalmente. El hambre extrema dio paso a la abundancia. Los precios de los alimentos cayeron a niveles normales, exactamente como el profeta había predicho. Y también se cumplió la advertencia específica que Eliseo había hecho al oficial escéptico, como leemos en 2 Reyes 7:17. Y el rey encargó la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. El oficial que había dudado de la palabra del profeta fue puesto a cargo de controlar la puerta de la ciudad durante la distribución de alimentos. Irónicamente, fue atropellado por la multitud ansiosa y murió. Tal como Eliseo había predicho, vio con sus propios ojos la abundancia, pero no pudo disfrutar de ella. Durante su ministerio, Eliseo mantuvo una relación especial con la mujer sunamita a quien había profetizado el nacimiento de un hijo. Años después de aquel milagro, Eliseo tuvo que intervenir nuevamente en su vida. Como leemos en 2 Reyes 8:1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, «Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años». El profeta, conociendo por revelación divina que se acercaba un largo período de hambruna, aconsejó a la mujer sunamita que abandonara temporalmente el país.
Esta advertencia era un acto de cuidado personal, mostrando la preocupación de Eliseo por aquellos a quienes había ayudado en el pasado. La tsunamita siguió el consejo del profeta, como nos dice 2 Reyes 8:2. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del varón de Dios, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Los filisteos, aunque enemigos históricos de Israel, ocupaban tierras costeras más fértiles y resistentes a las sequías. La mujer y su familia encontraron allí refugio durante los 7 años de hambre, tal como Eliseo había predicho. Cuando finalmente la hambruna terminó y regresaron a su tierra, se encontraron con un problema inesperado, como relata 2 Reyes 8:3. Y después que pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Durante su ausencia, sus propiedades habían sido confiscadas, posiblemente por la corona o por vecinos oportunistas. Sin derechos legales claros, después de una ausencia tan prolongada, la mujer se vio obligada a apelar directamente al rey para recuperar sus posesiones. Lo que ocurrió a continuación muestra cómo Dios orquestó las circunstancias para el bien de esta fiel mujer. La Biblia nos cuenta en 2 Reyes 8:4-5, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: «Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo». Y mientras él contaba al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, que imploraba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: «Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir». Por una coincidencia que solo la providencia divina podía arreglar, justo cuando la mujer llegó para presentar su petición, el rey estaba escuchando la historia de cómo Eliseo había resucitado a su hijo. Giesi, el sirviente de Eliseo, estaba relatando los milagros del profeta y reconoció inmediatamente a la mujer y a su hijo cuando entraron. Esta sincronización perfecta hizo que el rey se interesara especialmente en su caso. Como leemos en 2 Reyes 8:6, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó a un oficial, al cual dijo: «Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora». Impresionado por la historia y viendo en persona a la mujer y al hijo resucitado, el rey no solo ordenó la devolución de sus propiedades, sino también la restitución de todos los ingresos que sus tierras habían producido durante su ausencia. Fue una restauración completa que superó lo que la mujer había venido a pedir. Este episodio muestra cómo, años después del milagro original, Dios seguía obrando en la vida de la tsunamita. Primero, a través de la advertencia profética que la salvó de la hambruna, y luego mediante la providencial coincidencia que le permitió no solo recuperar sus tierras, sino recibir una compensación por los años perdidos. Retrocediendo en 1700, el tiempo dentro de nuestra historia, debemos narrar un episodio crucial que ocurrió antes de que la tsunamita partiera a tierra de filisteos. El hijo que Eliseo le había prometido y que ya había crecido, enfrentó una crisis que pondría a prueba nuevamente la fe de su madre. La Biblia nos cuenta en 2 Reyes 4:18-19, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!» Y el padre dijo a un criado: «Llévalo a su madre». El niño, ya lo suficientemente grande para ir al campo donde su padre supervisaba la cosecha, fue repentinamente atacado por un dolor intenso de cabeza. Algunos estudiosos sugieren que pudo ser un golpe de calor o una insolación, comunes durante las temporadas de cosecha, cuando el sol de Medio Oriente cae con toda su fuerza sobre los campos.
El padre, quizás sin percibir la gravedad de la situación, simplemente ordenó que llevaran al niño con su madre. Como sigue relatando 2 Reyes 4:20, y habiéndole tomado él y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. La escena es desgarradora. La madre sostuvo a su hijo en su regazo durante horas, probablemente intentando aliviar su dolor, viendo cómo su condición empeoraba hasta que finalmente murió en sus brazos. El niño milagro, el hijo prometido por Dios a través de Eliseo, había fallecido. La reacción de la mujer sunamita revela tanto su dolor como su fe. La Escritura nos dice en 2 Reyes 4:21-22, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta sobre él se salió. Luego llamó a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. En vez de organizar un funeral, la sunamita colocó el cuerpo de su hijo en la habitación de Eliseo y cerró la puerta, como si preservara la posibilidad de un milagro. No le contó a su esposo que el niño había muerto, solo le pidió transporte para ir urgentemente al encuentro del profeta. La respuesta de su esposo muestra que desconocía la gravedad de la situación, como vemos en 2 Reyes 4:23. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. El esposo se extrañó de su urgencia, ya que no era una festividad religiosa, ni un día de asamblea cuando normalmente se visitaba a los profetas. La respuesta de ella, paz, fue una forma de evitar explicaciones que la retrasaran o la hicieran dudar de su propósito. Una vez obtenido el permiso, la sunamita actuó con decisión y rapidez, como nos cuenta 2 Reyes 4:24-25. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. El monte Carmelo, donde Eliseo se encontraba, estaba a unos 25 kilómetros de Sunem, un viaje considerable. La mujer cabalgó sin detenerse, impulsada por la urgencia de su situación y por la fe en que el hombre de Dios podría ayudarla. Cuando Eliseo la vio acercarse a la distancia, envió a su sirviente Giesi a su encuentro. La Escritura relata en 2 Reyes 4:25-26, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a Giesi su criado, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo, bien. Sorprendentemente, la mujer respondió bien a las preguntas de Giesi. No era una mentira, sino una respuesta diplomática para evitar explicarle a un intermediario lo que quería decir personalmente a Eliseo. Cuando finalmente llegó ante el profeta, su compostura se quebró, como leemos en 2 Reyes 4:27-28. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no me burlases? En su dolor, la mujer se aferró a los pies de Eliseo, un gesto de súplica desesperada. Sus palabras revelaban tanto reproche como fe. Le recordaba a Eliseo que ella no había pedido un hijo, que fue él quien se lo prometió, y ahora parecía que esa promesa había sido cruelmente revertida. Eliseo, comprendiendo finalmente la situación, aunque Dios no se la había revelado previamente, actuó con decisión. Primero envió a Giesi con instrucciones específicas, como dice 2 Reyes 4:29. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve,
si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Estas instrucciones enfatizaban la urgencia de la misión. Giesi no debía detenerse ni siquiera para los saludos habituales en el camino. El báculo de Eliseo, símbolo de su autoridad profética, debía ser colocado sobre el rostro del niño. Sin embargo, la sunamita no se conformó con esto. Como relata 2 Reyes 4:30, y dijo la madre del niño: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Él entonces se levantó y la siguió. La mujer insistió en que Eliseo mismo fuera con ella. Su fe estaba puesta no en el báculo del profeta, sino en el Dios que obraba a través de Eliseo. Esta persistencia habla de su determinación y de su profunda fe. Mientras tanto, Giesi había llegado primero a la casa y había hecho exactamente lo que Eliseo le ordenó, pero sin resultados. La Escritura nos cuenta en 2 Reyes 4:31, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y le dijo: «El niño no despierta». El intento de Giesi fracasó. El báculo por sí mismo, sin la presencia del profeta y sin la oración de fe, no pudo devolver la vida al niño. Este detalle subraya que no era el objeto lo que tenía poder, sino Dios obrando a través de su siervo. Cuando finalmente Eliseo llegó a la casa de la sunamita, se encontró con la dura realidad de la muerte. La Biblia nos relata lo que ocurrió en 2 Reyes 4:32-33. Y cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. El profeta se encerró en la habitación con el cuerpo sin vida del niño y comenzó a orar. A diferencia del intento con el báculo, ahora Eliseo buscaría directamente la intervención divina a través de la oración. Lo que ocurrió a continuación revela el método que Eliseo utilizó para la resurrección. Como describe 2 Reyes 4:34-35. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una parte y a otra, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Este método inusual implicaba un contacto físico directo, casi como si Eliseo intentara transferir su propia vida al cuerpo sin vida del niño. Se tendió sobre él, alineando su boca, ojos y manos con los del niño, en un acto que simbolizaba la transmisión de vida. El proceso fue gradual. Primero, el cuerpo del niño comenzó a calentarse, una señal de que la vida estaba regresando. Eliseo entonces se levantó, caminó por la habitación, quizás continuando en oración o esperando por más instrucciones divinas, y luego repitió el procedimiento. Finalmente, ocurrió el milagro completo. El niño estornudó 7 veces, como expulsando la muerte de su cuerpo, y abrió sus ojos. La vida había regresado plenamente a él. Eliseo llamó entonces a la madre, como leemos en 2 Reyes 4:36-37. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: «Llama a esta sunamita». Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: «Toma tu hijo». Y entrando, ella se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. La reacción de la madre fue de profunda gratitud y adoración. Se postró a los pies de Eliseo en reconocimiento del poder de Dios manifestado a través de él. Luego tomó a su hijo, vivo nuevamente, y salió. Este milagro de resurrección, uno de los pocos registrados en el Antiguo Testamento,
demostró el poder de Dios sobre la vida y la muerte y confirmó que Eliseo realmente había recibido una doble porción del espíritu de Elías, quien también había resucitado al hijo de la viuda de Sarepta. Para la mujer sunamita fue la recompensa de su fe persistente. No se había resignado ante la muerte de su hijo, sino que había buscado la intervención divina a través del profeta, creyendo que el mismo Dios que le había dado un hijo milagrosamente podía restaurarle la vida. Pasaron muchos años. Eliseo había servido fielmente como profeta en Israel durante décadas, aconsejando a reyes, realizando milagros y llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero como toda persona, eventualmente enfrentó el final de su vida terrenal. La Biblia nos relata brevemente su enfermedad final en 2 Reyes 13:14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El rey Joás de Israel visitó al profeta en su lecho de enfermedad. Su exclamación, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, era exactamente la misma que Eliseo había pronunciado cuando vio a Elías ser arrebatado al cielo. Esta frase reconocía que la verdadera defensa de Israel no estaban en sus ejércitos, sino en la presencia de los hombres de Dios como Eliseo. Incluso en su lecho de muerte, Eliseo continuó su ministerio profético. Le dio al rey una última profecía simbólica sobre victorias futuras contra los sirios, como nos cuentan 2 Reyes 13, 15, 19. Poco después, Eliseo murió y fue sepultado, como dice simplemente 2 Reyes 13, 20. Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Parecía el fin de su historia. Sin embargo, Dios tenía reservado un último milagro que demostraría que su poder podía manifestarse incluso a través de los restos mortales de su fiel siervo, como nos relata 2 Reyes 13, 20, 21. Y al comenzar el año, bandas armadas de moabitas invadieron el país. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, de repente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. La escena es extraordinaria. Un grupo de israelitas estaba realizando un funeral cuando de repente vieron acercarse una banda de saqueadores moabitas. En su prisa por huir, arrojaron el cuerpo que estaban a punto de enterrar en la tumba más cercana disponible, que resultó ser la de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos del profeta, ocurrió algo asombroso. El hombre revivió instantáneamente. No fue una reanimación parcial o temporal. El texto dice claramente que se levantó sobre sus pies, indicando una restauración completa de la vida. Este milagro póstumo fue único en las Escrituras. Ningún otro profeta realizó un milagro después de su muerte. Fue como si Dios quisiera poner un sello final de aprobación al ministerio de Eliseo, demostrando que el poder que había fluido a través de él durante su vida era realmente divino y podía manifestarse incluso después de su partida. Para los israelitas que presenciaron este evento, habría sido un poderoso recordatorio de quién era Eliseo y del Dios a quien servía. En un tiempo cuando Israel batallaba contra enemigos externos y apostasía interna, este milagro reafirmaba que el Dios de Eliseo seguía presente y poderoso entre ellos. Este último milagro también apuntaba proféticamente hacia el futuro, hacia aquel que no solo resucitaría a otros, sino que se resucitaría a sí mismo, conquistando definitivamente la muerte. Jesús, siglos después, aludiría a este poder cuando dijo: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan
5:25. La historia de Eliseo desde 1801, su llamado como simple agricultor hasta su final como uno de los más grandes profetas de Israel, culmina con este extraordinario milagro que demuestra una verdad central. El poder de Dios trasciende incluso las barreras de la muerte. Querido amigo, hemos llegado al final de esta fascinante historia sobre el profeta Eliseo, un hombre que pasó de ser un simple agricultor a convertirse en uno de los más grandes profetas de Israel, realizando milagros extraordinarios como multiplicar aceite, resucitar muertos y hasta obrar maravillas después de su muerte. Si estas historias bíblicas han tocado tu corazón y quieres seguir descubriendo más personajes inspiradores de las Sagradas Escrituras, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Con solo hacer clic en el botón de suscripción, podrás recibir cada semana nuevas historias que te ayudarán a profundizar en la palabra de Dios. También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Quizás alguien necesite escuchar hoy sobre un Dios que obra milagros, incluso en las situaciones más imposibles, como lo hizo a través de Eliseo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Eliseo. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias bíblicas. Nos vemos en el próximo video.